Saludos, bienvenidos a Econotema una vez más con ustedes, con mucho gusto, don Carlos Cuello y un servidor Mozart de Lancer, para compartir algunas informaciones nacionales e internacionales sobre la economía, que es precisamente la naturaleza de este programa. ¿Cómo te va, Cuello? Muy bien, ¿Cómo gracias te sientes? a Dios. Bien, muy bien. Miren, nos estamos manejando en un contexto un tanto delicado. El país está envuelto, como imagínense, estamos en medio de la globalización, situaciones que se están dando en el vecino Haití, que hay que tequear muy bien, porque de eso depende en grado sumo que podamos. La estabilidad de aquí hay que mantenerla como de lugar, y hay una situación bastante delicada en Haití. Venezuela sigue con el tema el pugilato terrible, con una correlación de fuerza de economías que manejan el mundo, como son la economía de los Estados Unidos, de China, Rusia, envuelto Europa, la Comunidad Europea. Ese es otro contexto también. Cuba nos echó un fogar y Cuba, que nos echó una cosa rara ahí, extraño, una ligereza completa del régimen cubano, y además una afrenta al país, decir que estamos sirviéndole nada más y nada menos que el aeropuerto de la base de San Isidro, de que para una supuesta invasión a Venezuela. Pero por Dios, que las cosas se hagan con mayor grado de racionalidad. Por múltiples razones eso es impensable en la República Dominicana. Pero bueno, el asunto es que acá tenemos temas importantes, tenemos el salario, tenemos un tema de inflación y tenemos un tema de cómo está el comportamiento de la banca, del sistema financiero de la República Dominicana. Vamos a la pausa y le entramos de lleno a Econotemas. Carlos, uno de los temas que tú sabes muy bien que a mí me apasiona, que es el tema del salario. El salario y el costo de la vida. Y el costo de la vida. Vamos con el costo de la vida primero. Sí, vámonos por ahí. Relacionado. Sí, sí. La inflación sigue no se puede hablar de salario sin nivel de precio. Claro. Porque tú sumas capacidad de compra. Pero te digo, exacto. Esencialmente. Eso es uno de los objetivos de cualquier economía. Claro que sí. En el caso nuestro, afortunadamente, hay que decirlo, las iniciativas en materia de política monetaria del Banco Central han dado muy buenos resultados. Muy buenos resultados. El Banco Central lleva ya aproximadamente 5 años aplicando lo que es el objetivo meta inflación. Sí. Y ese del año pasado, que se quedó en 4.2, que no fue que pasó el objetivo. Que recordemos que 4 más o menos 1. 4 la media. Sí, la media. Y quedó por debajo de lo que podía ser, el nivel superior, ¿no? Sí. Entonces, para este año, recordemos que el país tuvo la inflación más baja en los últimos 34 años, 1.17%. Sin lugar a dudas. Y en diciembre fue 0.22 negativo. Sí. Pero bueno, esa situación ahora, en enero, también sigue negativa, Sí, menos 0.17. Esa es el informe. Que es la inflación acumulada del año, porque el año es ya comenzando, ¿no? Así es. Sin embargo, cuando tú coges el año de enero a enero, o sea, sí, interanual. Exacto. Interanual. Esa te da un 0.71, menos de un 1%. Menos de un 1%. O sea, es un nivel de inflación a nivel de cualquier país desarrollado. Se la traen. Te indica a ti que se la traen política las monetaria ha sido certera. Ha sido bien certera, aunque en determinados momentos, fíjate que estamos en el trimestre más sensible para los agregados para la política monetaria. Sí. Porque generalmente al cerrar del año se incrementa el circulante, ¿no? Y en estos 3 meses, cuando más hemos tenido problemas de presión cambiaria y de inestabilidad. Exactamente. Que por cierto, el dólar anda por ahí tranquilo, rondando 50. No hay mayores alarmas. ¿no? Sin mayores alarmas. El sí. principal elemento que ha incidido en esto es el petróleo. Claro que sí. El año pasado tuvimos un petróleo como con $10 por encima, ahora comenzamos con petróleo a la baja. Así es. El transporte, por ejemplo, se redujo con relación al año pasado.
Y entonces eso, fíjate que ya lo comentábamos cuando hablábamos de las expectativas del año, ¿no? El asunto es que en materia de inflación es como despertar de una gran pesadilla después de aquellos niveles de inflación que nosotros llegamos a tener después entre el 2003 y el 2004. En el 90 también tuvo que fue una inflación alta. Acuérdense de las filas. Sí, y los supermercados. Casi terror. Era una cosa terrible. Y eso es impensable. Hace tiempo, pero mucho, que no se habla de inflación de 2 dígitos. De 2 dígitos. Y nosotros nos olvidamos de lo grave que es una inflación en una economía. Fíjate el caso Venezuela. Un efecto de Fíjate el caso Venezuela, que Venezuela tú tienes que ir con la canasta de dinero. Es un espanto. No, es que Venezuela tú no sabes. Espantoso. Bueno, se dice que el salario de Venezuela mínimo anda por los $20. Porque es que el dinero no vale nada. Ay, Dios mío, ojalá esa gente salga rápido de esa situación. Pero mira, a propósito de precio, bueno, estamos con el tema del salario. Los empresarios insisten en que no pueden desconectar el tema salarial sin antes proponernos qué vamos a hacer con el código laboral. Porque ha cambiado la economía, ha cambiado la situación, ha cambiado el nivel adquisitivo de la población, ha cambiado todos los recursos, incluso todo el engranaje económico de la República Dominicana, el estilo de hacer negocio en la República Dominicana ha variado, y entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de establecer un sistema eficiente o efectivo de salario en el país. Y es lo que ellos dicen, bueno, aumentar el salario, ¿sobre qué base? ¿Sobre qué base la vamos a aumentar? Bueno, los trabajadores dicen, bueno, vamos a empezar por el salario mínimo y vamos a establecer, nosotros proponemos que sea 20,000 el mínimo. La canasta. La canasta, 20,000 pesos. Los 3 primeros quintiles de la canasta, porque el promedio de la canasta son 30,000. 20,000 pesos. 20,000 sí, pero 20,000 pesos el mínimo salarial, sí, es lo que yo digo. Pero los 20,000 cubrirían los 3 primeros quintiles de la canasta. Sí, sí. Lo que pasa es que todavía 20 se quedaría por debajo de los 30,000 pesos. Pero el 30 es la media. 30 sí. Y además, recuérdate que eso está calculado por... pero 20,000 pesos no creas que es una gran cosa tampoco. No, pero lo que digo es que eso está por hogares. Ah, claro que sí. Entonces, pero es el primer pedimento de los sindicalistas y como siempre, tú sabes que una propuesta. Es una propuesta para negociar. Bueno. Pero explica un poquito a la gente por qué los empresarios dicen que la situación de la economía, la estructura económica del país ha cambiado, el valor del dinero. Explicar un poco eso antes. ¿Por qué abocarse al código antes que abocarse al tema salarial? No, parece que lo del código el código no tiene nada que ver, no tiene por qué entorpecer el reajuste salarial. Eso creo yo. El código ya tiene otros puntos ahí que de objeto de negociación, sí. Pero la revisión del salario obedece a lo que es la disposición que está contenida en la ley. En la legislación laboral, que convoca, obliga al secretario de Trabajo a convocar el Comité Nacional de Salarios para hacer una revisión periódica de salario. En este caso se ha hecho cada 2 años. Sí. Y ahora vencen los 2 años. Incluso se ha estado utilizando la modalidad. Pero se va a convocar ahora. Sí, que debe ser convocada. El último ajuste fue en junio, acuérdate. Sí. Entonces, ese ajuste salarial fijó 3 escalas. La escala superior, de lo que es el salario mínimo no sectorizado, que es de 15.448, sí, para empresas que tengan instalaciones o patrimonio superior a los 4 millones de pesos. Hay otra escala intermedia que anda por los 10,000 y pico, si mal no recuerdo. 10 o 13, ahora no recuerdo. Pero esa escala, que es la segunda, es para empresas que tengan entre 2 y 4 millones. Sí. Y la última, que son 10,000 y tanto, que es para empresas con menos de 2 millones, o sea, las microempresas, sí, prácticamente. Entonces, lo que alegan algunos sectores empresariales, de hecho están depositando, creo, en una instancia, es que hay que revisar. Es que los 4 millones de ayer no son los 4 millones de hoy. Y que antes de hacer la aprobación en el Comité Nacional debe revisarse la ley 18707 de la PYME. Ajá. Establece qué es una PYME, qué es una empresa grande. O sea, lo utilizan otros parámetros que son el número de empleados, por ejemplo, ¿no? Pero como quiera, ellos entienden que debe estar en la mesa de negociación también, porque esa ley está ahí, ¿no? Que debe ser tomada en consideración, que hasta ahora no se ha tomado en consideración esa ley. Para revisar el salario mínimo. Sí, porque el problema de eso, fíjate qué es lo que pasa. Una empresita pequeña, una microempresa, que tiene a lo mejor, que ayer tenía 1 millón, ya hoy tiene 5. Sí. Lo único, yo estaría de acuerdo con eso, porque tú sabes, sí, debe ser revisado. Pero a mí me gustaría que eso le pusieran fecha. No, es que debe hacerse con un tope, una fecha en que
se revise, se pueda consensuar en la medida de lo posible y se pueda aprobar. Porque de que necesitamos un aumento de salario rápido, una revisión del salario en el país, eso no puede esperar mucho tiempo. Ahí no hay problema. Lo decía el gobernador otra vez la semana pasada, Cuello. Ahí no hay problema. No solamente lo decía el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, sino que, no sé si tuviste una noticia que sí. Coincidencia también de que el gobernador de los Estados Unidos, del Banco Central de los Estados Unidos había dicho lo mismo, ¿no? Sobre alguna zona, porque en Estados Unidos tienen regiones que son menos desarrolladas. Sí. Son economías diferentes como también. País. Sí. No, pero en qué país hay el desarrollo no abarca igualitaria no está unificado, todas las regiones, no está claro. Entonces, yo creo que sí, que debe seguir impulsándose. Lo del código parece que eso ha sido más difícil. Porque, oye, ese código de las grandes reformas del 92 que hizo Balaguer. Pero hay que revisarlo. Y los tiempos han cambiado, viejo. Hay que revisarlo. Óyeme, la jornada. Todo eso hay que revisar. El trabajo. Hasta la pasantía. El trabajo en la casa. Sí. La pasantía que favorece a los que van a buscar un primer trabajo. Porque es muy fácil decir, no, que lo van a explotar. Sí, pero espérate, cuando tú vas a un trabajo, el primero que te dicen experiencia laboral. ¿Tú pagarías para que te dejen? Yo lo único que quiero es que a todo eso se le ponga fecha, límite. Mira, el Congreso podría aprobarlo. Bueno. El Congreso podría aprobarlo. Que no se le dé larga eso. El problema es que se ha querido dar, yo no sé si es larga, una democrática, pero el Congreso podría aprobarlo. Bueno. Si ellos no están de acuerdo, que que vayan que apelen. Que vayan al, ¿cómo se llama? Al Tribunal Constitucional. Muy bien. Vamos a la pausa y seguimos. Cuello, nosotros tuvimos la oportunidad la semana pasada de participar en un almuerzo que organizó la Superintendencia de Bancos para dar detalles del comportamiento del sector financiero durante el año 2018 y refrescar un poquito todo lo que ha sido el proceso de supervisión bancaria y sus efectos sobre ese desempeño que ha sido un desempeño exitoso. Por ejemplo, dentro de los grandes aportes que dieron a conocer la gente de la Superintendencia de Banco, con Luis Armando Asunción como superintendente a la cabeza y su equipo técnico, es la fortaleza que mantiene el sistema financiero de la República Dominicana, que como tú sabes y todos conocemos, pasó por momentos muy difíciles. Tuvo una etapa terrible que fue la del 2003 con la quiebra bancaria, que eso fue terrible, no solo para la banca, sino y ella como columna vertebral para toda la economía del país. Todavía estamos, bueno, eso arrojó un déficit cuasi fiscal que nos llevó a nosotros a tener todavía que estar pagando esos recursos que tuvo que disponer el Estado Dominicano para resarcir esa barbaridad que cometieron algunos bancos en la República Dominicana. Bueno, esas son cosas del pasado, porque te contamos con un sistema de supervisión bancaria sumamente eficiente, con la colaboración permanente del Fondo Monetario Internacional, que ha estado dándole seguimiento, con unas autoridades monetarias y financieras dirigidas desde el Banco Central y la Junta Monetaria, que han estado muy de cerca trabajando con la Superintendencia de Banco, y ahí tenemos el desempeño de la banca. Ha aumentado prácticamente los activos, 8%, los créditos de esa banca privada que prácticamente se lleva el 85% prácticamente de los créditos. En lo que queda en el sector público, como el Banco de Reserva, aproximadamente un 15%. Pero la gran masa de operaciones se realizan y se ejecutan en el sector privado. Es una manifestación de que andamos por buenos pasos. Y un componente que dieron a notar allí, para pasarte la palabra, hermano,
que a mí me pareció interesante fue el incremento del ahorro por parte del público y por otro lado la cantidad de recursos que se opera de recursos en el sector privado y público en moneda local. Los ahorros en moneda local. No se está sacando esa masa de dinero para ser colocado en moneda extranjera, sino que más del 70% es con moneda local. Es que no es negocio. O sea, con peso. Es que no es negocio. No es negocio lo internacional. Sacarlo, ¿no? Sacarlo. No. Sí, pero también hay confianza. Tiene que haber hay confianza, porque claro, si no hay confianza la gente se lo lleva. Claro, sí, aunque no gane nada. Aunque no gane nada. Tenerlo a resguardo, ¿no? Así es. Eso está claro. Sin embargo, fíjate, estamos en el 2019. 2019, sí. Hace 15 años justamente, aquel fatídico momento que tú tuviste muy cercano a eso. Fíjate que en 15 años, muy cercano como periodista, no como banquero. No, como periodista y bueno, a cierto punto. como director. Que tú fue víctima de todo eso. Sí. Entonces, fíjate, 15 años después, no hemos tenido mayores dificultades en el sector financiero. No, mayores, como tú dices. Ha habido algunos que otros cambios, movimientos. Recientemente un banco adquirió otro. Fusión. Pero no produjo ni siquiera... Se han intervenido 4 instituciones. Sí, pero no de mayor relevancia. Pero no han impactado al sistema. No de mayor relevancia, porque aquí hay ahora mismo, y esa es la realidad, hay entidades muy poderosas. Muy poderosas. 3 grandes bancos. Sí, señor. Que te ocupan el 85% de su sector. Banco Popular, y además, Banco de Reserva y BHD León. Exacto, porque gozan de la confianza de la gente. Así es. Y tú tienes también que la multibanca representa, como tú bien destacabas, el 85%. El 85%. Del sector financiero. Así es. Entonces, ha habido la concentración hasta cierto punto garantiza que tengamos instituciones no iba a decir sólida, pero fuerte. Y obviamente que responden a la preferencia del público. Sí. ¿no? Sin embargo, la realidad del sector financiero de la República Dominicana es que debería ampliarse más el abanico porque la bancarización todavía evidencia ciertas limitaciones. Así o sea, el acceso a los intermediarios, a las instituciones todavía, a pesar de que ha habido cierta democratización, hay sectores como la agropecuaria que ya ha encontrado mayor espacio, pero hay entuertos, porque todavía tuve el caso de las cooperativas, por ejemplo, que hay cooperativas que están haciendo transacciones financieras no reguladas. ¿Tú entiendes? O sea, hay situaciones todavía, detallitos, y un gran riesgo. Pero por supuesto. Probablemente mucha gente diga, bueno, si la cooperativa fracasa, lo que le van a beneficiar a los bancos. No, porque el problema de eso es que se pierde la confianza. Así es. Y eso es muy importante para un sistema financiero. Tú decías que los activos se perdieron. Sí, un 8%. Hablando de 1.8 billones de pesos. Son mucho dinero. Eso es exacto. Y además los préstamos crecieron un 11%. Es un 11%. Y hay que destacar el peso del sector privado en la economía. Sí. Eso no está al margen de lo que son las iniciativas de política económica. Así es. Porque la economía para poder funcionar eficientemente necesita reglas claras. Exactamente. Y en este caso la política económica ha sido muy certera, adecuada, eficiente. Certera, ¿no? Sí. Fíjate que la solvencia de los bancos es un 17%, y las normas internacionales, como Basilea, es un 10%. Entonces, o sea, superamos por 7 una sobreliquidez. Mira, detalles puntuales sobre el desempeño del sector financiero lo dio precisamente Luis Armando Asunción, el superintendente de banco, durante ese almuerzo. Vamos a ver una nota y una intervención del superintendente de banco. Nosotros volvemos la próxima semana. Quédense con Luis Armando Asunción, superintendente de bancos. El superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, realizó un encuentro con editores económicos y líderes de opinión de la prensa nacional en el que presentó el informe del desempeño del sistema financiero dominicano en el año 2018.
Al ofrecer las cifras del panorama general del sistema, Asunción Álvarez resaltó el índice de solvencia y la capitalización del sistema financiero dominicano, indicadores que reflejan un crecimiento positivo del mismo, lo que ha sido objeto de reconocimiento por parte de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y las agencias calificadoras de riesgo. Hay un sobrante de capital en el sistema de 86.459 millones de pesos para respaldar todo. Este índice de 17.08 es casi el doble del que la ley infiere para solvencia de las entidades, que es un 10%. Pero si vamos a Basilea, que lo que exige es un 8%, entonces es más del doble. Si fuéramos a Basilea, lo que pasa es que la ley dominicana es más exigente en cuanto a la solvencia se refiere. El sistema financiero ha aumentado su patrimonio de 2014, que estaba en 129.269 miles de millones de pesos cuando nosotros llegamos, a 208.581 miles de millones de pesos. Eso es un aumento porcentual de un 11.36% y en absoluto 21.277 miles de millones. Ese es el gran logro, que se hicieron los mecanismos para exigirle a las entidades mayor capitalización. Asimismo, manifestó que todos los indicadores del sistema financiero dominicano cumplen con los requerimientos regulatorios establecidos y se comparan favorablemente con los sistemas financieros de los países de la región. Este es el cuarto encuentro que el superintendente de bancos realiza con editores económicos y líderes de opinión.